descargar la lista. Descargar la asistencia. Acá está. Bueno, hoy es 19 de marzo. El tema que será hoy, superposición, ¿no? Listo. Bueno, ahora sí. Ten pendiente porque vamos a llamarme. Álvarez Contreras, José Moisés. Presente. Ok. Amaya Pérez Jefferson Darío. Jefferson Darío. No está Jefferson Darío. Arena Sanabria. Nancy Yolima. Ok, Nancy. Ernesto Vladimir. Ernesto. No se encuentra Ernesto. Cristian Andrés Bonet Julio. Presente, profe. Ok. Caicedo Duarte Sebastián. Presente, profe. Ok. Cárdenas Alarcón. Presente, profe. Ok. Carrillo Jiménez Brian Manuel. Brian, no te escuchamos, Brian. Chacón Peñaranda. Presente, profe. Ok. Daza Quintero, Lisette. Presente, profe. Ok. De la Cruz Becerra, Valentina. Presente, profe. Ok. Díaz Calderón, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿estás ahí? Miguel. Presente, profe. Ah, no te escuchaba, Miguel. Ya te escuché. Espinosa Guerrera, Jesús David. Presente. Ok. Helves Pavón, Nicolás. Presente, profe. Ok. Nicolás, sí. Gómez Quintana, Karen, Daniela. Karen. No te escuchamos, Karen. Grimaldo Rincón, Profe. Brandon. Profe, qué pena. ¿Sí? Karen Daniela está ahorita no tiene internet, entonces Profe, por ¿me eso no escucha? está. Ah, ok. Bueno, listo. Profe. Gracias por avisar. Karen Daniela no tiene internet. Listo. Sí, Profe, ¿quién ¿me más? escucha? Sí. Darío Maya, es que me tocó conectarme al celular porque no me está recibiendo el micrófono del PC. El segundo. Ah, el segundo. Es que lo estaba hablando y creo que no me está funcionando el micrófono. Ajá. Bueno, Amaya. Listo, Amaya. Buenas tardes, profesor. Gracias. Disculpe, ya que está en los primeros, yo soy Arocha. Arocha. Empecé a contestar. Arocha, listo. Listo, Arocha. Disculpe, profesor. Rodríguez, no sé si lo habrá llamado, es que me acabo de conectar. No, creo que no. Ahorita verifico otra vez. Iba por, creo que Profe. Gutiérrez Martínez, Joan Alexis. Sí, respondió. Profe, Presente, profe. Sí. Hernández Rodríguez, Caterine. Como un recipiente de mantequilla y me mueve la ayuda, pero ya no cuenta. Caterine, ¿eras tú?
Hernández Rodríguez Caterine. ¿Ustedes saben si ella respondió o no? No, no sé. Bueno, Jaime Rodríguez Juan José. Presente. Ok. León Pinzón Wilson. Presente, profe. Ok. Profe, qué pena, presente para Miguel, es que el internet me está fallando. Yo copié en el chat. Ahorita rectifico porque si no me pierdo de acá. Espera que termine de llamar. López Páez Emerson. Presente. Presente. López, ¿eres tú? Sí, profe, presente. Manosalva Quintero. Manosalva. Mendoza Mendoza. Mendoza. Presente, Olarte profe. González. ¿Quién habló? Mendoza. Mendoza, profe. Sí, señor. Mendoza. Mendoza Mendoza. Sí, señor. ¿Sí? Olarte González. Olarte. Omaña Flores. Omaña. No está. Payares Galván. Neider Luigi. Payares. No está. Paredes Bayona. Presente, profe. Fuentes Salazar. Muy buenas tardes, profesor. Presente. Fuentes Salazar. Fuentes Salazar, John Jaimes. John John James. James Puentes Salazar. Puentes, profe. Bueno, listo, listo. Listo. Rivera García. Presente, profe. Rodríguez Jiménez. Rodríguez, ¿eres tú? Presente, profesor, sí, señor. Sí, ok. Rodríguez Vega, Carla. Presente, profe. Ok. Romero Moreno, César David. Profe Gine Rodríguez, sí estoy. No escuché cuando me Sí. llamaste, estaba en el internet lento. Ah, ok, sí, ya te registré, sí. Ah, bueno, profe, gracias. César David. ¿Sí está? Presente, profe. Sí. Ok. Rubio Rosso, Jennifer. Presente, profe. Sí. Soler Escalante. Soler. Buenas tardes, profe, presente. Suárez Mesa Reinaldo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Suárez Mesa Reinaldo. Profe, aquí, buenas tardes. Sí, ok, no te escuché. Tinoco Montaño, Julian. Presente, profe. Era Vergel, Michael. Michael, ¿estás ahí? Presente, profesor. Ok. Vergel Tarazona, Diomar. Presente, profe. Ok. Jonathan, Joseph. Profesor, el compañero tiene problemas con el internet. ¿Tiene Profe, problemas con el internet? Jonathan, complementando lo que dice Joseph, es que le cortaron la luz en el barrio porque están restableciendo la conexión con el transformador, entonces Sí. que no sabe a qué horas le vuelvan a poner luz. Ah, ok. Bueno, gracias por avisar. Eso es para Jonathan, Joseph, ¿no? Sí, señor. Sí. Ok. Zambrano Pérez, Manuel Alejandro. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes. Ciros Ureña Irme. Presente, profe. Bueno, faltó alguno. ¿Alguno quiere rectificar? Profe Miguel Díaz. Díaz.
Vamos a buscar a Díaz. ¿Cuál es su primer apellido? ¿Cuál es? Díaz, profe. Díaz. No lo veo. Debe estar arriba. Díaz Calderón Miguel. ¿Sí? Ya estaba registrado. Profe. Díaz, ya estaba registrado, sí. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguno más? ¿O así está bien? Listo, voy a salirme de acá y voy a entrar por el otro lado. Listo, en 30 segundos estoy ahí. Listo. Bueno, ya están viendo la pantalla, supongo que sí, ¿no? Sí, señor. ¿Sí están viendo? Ok. Bueno, entonces, el tema de la clase de hoy tiene que ver con una cosa que es la superposición de movimientos armónicos simples. ¿Ok? Entonces voy a anotar un título arriba que diga superposición de dos más. ¿Sí? Es decir, superposición de dos movimientos armónicos simples. Digamos, la razón de esta temática es porque, bueno, porque de alguna manera las señales eléctricas o incluso las señales mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, como el sonido, son señales que se pueden sumar, ¿sí? O sea, las ondas tienen una particularidad y es que ellas se pueden sumar, ¿sí? No sé si ustedes escuchan mucho ese concepto que la gente dice en la calle de que a veces cuando la señal de la televisión está mala, ¿sí? Que está con mucho ruido, uno dice, mire, es que hay una interferencia, ¿sí? O a veces usted está escuchando la novela, ¿verdad? Está escuchando la novela preferida y de pronto se le mete un partido, ¿sí? La gente dice, uy, mire, hay interferencia. Entonces, cuando ocurre eso de la interferencia, es porque está pasando un fenómeno simplemente que está relacionado con el hecho de que seguramente dos señales muy compatibles seguramente se están sumando, ¿listo? Entonces, este tema viene de ahí, de ese hecho, ¿sí? Yo ahí en el título puse superposición solamente de dos movimientos armónicos simples, pero en realidad esa superposición puede ser de 3, de 4, 5, infinitos movimientos armónicos simples. ¿Listo? Lo que pasa es que es mucho más sencillo si uno describe solamente la superposición de dos movimientos armónicos simples. ¿Ok? ¿Cómo se hace para sumar movimientos armónicos simples? Esa sería la primera pregunta que uno debería hacerse. Entonces la historia comienza de la siguiente manera. Imagínese que usted tiene un plano cartesiano, ¿sí? Voy a tratar de hacer un plano cartesiano acá. Voy a intentar de que este plano me quede bonito. Voy a intentar que me quede derecho. Listo, ahí quedó más o menos derechito. Entonces, imagínense que usted tiene este plano, este es el eje X,
Y el de arriba, suponga que es el eje Y. ¿Sí? Este es el eje Y. Listo. Eso es así. Entonces, imagínense que usted tiene un vector en ese plano. ¿No? Voy a dibujarlo aquí con color morado y bien grande para que se vea. Imagínense que usted tiene este vector. Este vector. ¿Listo? Resulta y pasa que ese vector, vamos a llamarlo el vector A. ¿Sí? Vector A. ¿Listo? Ese vector, por supuesto, si ustedes lo miran, ese vector tiene dos componentes, ¿no? Ustedes saben que cuando uno representa un vector en el plano, el vector simplemente se puede representar con dos componentes, ¿sí? Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. ¿Listo? La componente en el eje Y voy a pintarla con este color verde, ¿sí? Este vendría siendo como la componente en el eje Y. Voy a tratar de pintarlo más derecho. Me molesta cuando se ve torcido eso. Listo. Esa sería la componente en Y. Y la componente en X, voy a dibujarla de otro color, color azul. Esta sería, la azul sería la componente en la dirección X y la verde sería la componente en la dirección Y. ¿Listo? Eso lo sabemos todos, ¿eh? Todos ustedes lo saben. Ahora imagínense que el ángulo que hace ese vector con el eje X es un ángulo, pero no es un ángulo constante, ¿sí? No es que yo le voy a poner ahí 45 o 40 grados, no. Supongamos que el ángulo sea este ángulo. Voy a ponerlo de otro color. Suponga que ese ángulo es este, ¿sí? Suponga que ese ángulo vale WT más un término de fase inicial, más phi, ¿sí? Todo eso va a ser el ángulo. Si ustedes ven, observen de que el ángulo no tiene un valor constante. El ángulo depende del tiempo, ¿sí? Y el hecho de que el ángulo dependa del tiempo, eso es lo que hace pensar es que este vector no es un vector que está estático en el primer cuadrante, ¿no? Sino es un vector que va cambiando en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo va cambiando en el tiempo? Pues ese vector A es un vector que está rotando en el plano. En ese plano XY, A no es un vector que está quieto, A es un vector que está rotando, ¿sí? Por esa razón, a este vector A, vamos a llamarlo vamos a llamarlo como el vector rotante, ¿sí? De hecho, se llama así en la literatura. Vector rotante. Voy a colocarlo más abajo porque ahí me va a estorbar para algo que voy a hacer ahorita. Voy a colocarlo más abajo. Entonces, repito, A va a ser el vector rotante. ¿Sí? Listo. Todos aquí sabemos de que estas componentes en el eje vertical y en el eje horizontal se consiguen usando la definición de seno y coseno, ¿verdad? Todos saben que, por ejemplo, la componente en la dirección X se consigue usando el coseno del ángulo θ, o sea que esa X, fíjese, esta X o esta componente va a ser X igual a la magnitud del vector A multiplicado por el coseno de WT más un ángulo de fase phi. ¿Listo? Repito, mire, esto que acabo de escribir en azul corresponde a la componente a lo largo del eje X. ¿Listo? Lo mismo puedo hacer con la componente en Y. ¿Sí? Entonces, la componente en la dirección Y, voy a anotarla en color verde. Mire cómo va a quedar esa componente. Ya se la voy a escribir. Esa componente va a ser la componente Y igual a A multiplicado por el seno de WT más phi. ¿Sí? ¿Ok? Me siguieron hasta ahí, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sí? Ok. Resulta y pasa de que en la literatura pasa algo que debe ser conocido por todos ustedes, y es el hecho de que X y Y son una cosa que se llaman las proyecciones del vector sobre el eje. ¿Sí? Esto se llama la proyección del vector sobre el eje. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Mire, aquí esto lo que quiere decir esta gráfica es que la proyección del vector sobre el eje de alguna forma representa un movimiento armónico simple. Esta cosa que les acabo de dibujar acá en verde y en azul,
fíjese que representan movimientos armónicos simples. ¿Listo? Entonces la conclusión de esto es la siguiente, ¿sí? Cuando uno tiene un vector en un plano y ese vector está rotando en el plano, ¿sí? La proyección del vector sobre el eje X o sobre el eje Y simplemente representa un movimiento armónico simple. ¿Sí? ¿Entienden eso o no? Profe, qué pena, podría repetir. Sí, la conclusión de esa gráfica es que cuando uno grafica un vector, de esos vectores que uno ya conoce, cuando uno grafica un vector en el plano, pero si ese vector está haciendo un movimiento armónico simple, resulta y pasa de que la proyección de ese vector sobre el eje X, sobre el eje Y, es un movimiento armónico simple, ¿sí? En pocas palabras, si uno se imagina una partícula en el punto del vector, cuando el vector esté, digamos, dando vuelta, uno lo que va a ver proyectado sobre el eje X y Y es como si la partícula estuviera moviéndose hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? ¿Eso por qué ocurre? Por el hecho de que estos movimientos son armónicos simples, ¿listo? Eso es a veces difícil de visualizar. Yo, por ejemplo, cuando en la presencialidad lo que hacía era que llevaba un pequeño experimento y una linterna para mostrarle al estudiante que efectivamente cuando uno ve una ruleta, ¿verdad? Que está girando y uno le pone una linterna en cierto eje, uno lo que ve en el tablero es simplemente como una partícula que sube y que baja, ¿sí? Esa es como la idea que uno debe tener en la cabeza, ¿ok? Ahora, ¿por qué uno involucra el vector rotante o por qué se involucra el vector rotante? Lo que resulta y pasa es que es mucho más fácil sumar vectores que ponerse a sumar, digamos, los movimientos armónicos simples como tal, ¿sí? Entonces, introducimos este concepto de vector rotante simplemente para de aquí en adelante hacer la superposición a través de la suma de vectores, ¿ok? Esa es como digamos, la introducción de la temática, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver lo que es la superposición ya como tal, ¿no? ¿Sí? No sé si tengan preguntas hasta ahí. No, profe. No, profe. Bueno, al principio esto se ve enredado, pero después, este es uno de los temas más simples, ¿sí? Profe, ¿Sí? qué pena es que yo ingresé un poco tarde porque no estaba mala la conexión. ¿Ya pasó lista? Sí, ya pasé la lista. Listo. Cambié de hoja, cambié de hoja para poner ya un título más específico. Pero resulta y pasa que yo estoy interesado en hacer la superposición de dos más que tienen igual dirección y tienen igual frecuencia. ¿Listo? Igual dirección, igual frecuencia. O sea, ustedes se imaginan eso, ¿verdad? O sea, esto es como que ustedes tienen dos péndulos, hagan de cuenta que ustedes tienen dos péndulos, los dos moviéndose en forma paralela, ¿sí? No sé si se lo pueden imaginar. Es decir, los dos péndulos no se están moviendo perpendiculares, se están moviendo paralelamente, ¿sí? Eso es lo que quiero decir con el hecho de que los dos movimientos tienen igual dirección. Cuando digo que tienen igual frecuencia, me refiero a la frecuencia clásica, ¿no? A W me refiero, o a F, ¿sí? Que en realidad es la misma cosa, ¿no? Entonces, fíjese cómo queda esto. Mire cómo queda esto de bonito, ¿sí? Cuando yo digo que voy a sumar dos movimientos armónicos simples que tienen igual frecuencia, igual amplitud, perdón, igual frecuencia, igual dirección, lo que me estoy refiriendo es a esto. Yo tengo un movimiento X1 que lo puedo escribir como A1 multiplicado por el seno de WT más un término de fase que lo voy a llamar Φ1. Y el movimiento 2, fíjense, es X2 igual a A2 multiplicado por el seno de WT más un Φ2.
¿Listo? Estos son los dos movimientos. Es decir, lo que le quiero decir es que estos son dos movimientos armónicos simples. ¿Listo? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el profesor dice que esos movimientos son paralelos? ¿Por qué dirá el profesor que los movimientos son paralelos? ¿Sí? ¿Cómo hace uno para saber que los dos movimientos son paralelos? Resulta y pasa que esa información está contenida en X. ¿Sí? Fíjese que en los dos yo puse X y X, no puse Y. Si yo hubiese puesto Y, esos dos movimientos serían perpendiculares. ¿Sí? La razón por la cual son paralelos es porque el movimiento 1 está en dirección X, fíjese que puse X1, y el movimiento 2 puse X2, ¿sí? Entonces, eso lo que quiere decir es que los dos movimientos armónicos simples, fíjese, se van moviendo solo a lo largo del eje X, ¿ok? Los dos movimientos tienen igual frecuencia. Si ustedes observan acá, fíjense que al movimiento 2 y al movimiento 1 le puse la misma W, ¿listo? El hecho que W arriba y W abajo sean la misma, lo que estoy diciendo es que la frecuencia es la misma, ¿ok? Y tercero, fíjese que le puse una fase Φ1 y una fase Φ2 al de abajo por el hecho de que las fases sí pueden ser distintas, ¿listo? Entonces, los movimientos pueden estar en la misma dirección, pero pueden tener fases diferentes, ¿ok? Eso es importante que se entienda. ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? No, profe. Ahora, la pregunta que uno ahora debe hacerse es, bueno, listo, está bien. Uno quiere sumar esas dos cosas, pero entonces uno, ¿cómo hace? ¿Cuánto da la suma de esas dos cosas? La respuesta es la siguiente, mire. Resulta y pasa que la superposición de X1 y X2 va a ser igual a un X grande, voy a colocar un X, igual a multiplicado por el seno de WT más un término de fase, ¿sí? Este va a ser la suma, ¿sí? ¿Sí? Alguien tendrá el micrófono abierto, que se escucha un ruido de fondo. Listo, entonces les repito, miren, la suma de los dos movimientos que están en color azul es esta que está en negro acá, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, fíjense que yo lo que hice fue, fíjense que puse la misma frecuencia. Y esto lo que quiere decir es que la superposición de los dos movimientos armónicos simples da otro movimiento que tiene la misma frecuencia. Mírenlo acá, ¿sí? La amplitud, esta amplitud que ustedes ven acá, fíjense que es distinta a A1 y a A2, ¿sí? O sea que esto de alguna manera hay que calcular. Y esta fase que ustedes ven acá también es diferente a las fases iniciales, ¿no? ¿Sí? Entonces, la primera conclusión que uno saca acá es que el movimiento resultante, o mejor dicho, voy a escribirlo acá entre comillas, o subrayado, dice lo siguiente: la suma de dos movimientos armónicos simples de igual dirección e igual frecuencia coma, da como resultado otro movimiento armónico simple de la misma frecuencia. ¿Listo? Eso es muy importante que les quede en la cabeza. Mire, vamos a repetirlo, ¿sí? Porque es importante que esto resuene en la cabeza. A veces yo pregunto estas cosas después, pero repito, mire que
digamos, la conclusión más importante de todo esto es la siguiente. Mire, cuando usted suma, escuche muy bien, cuando usted suma dos movimientos que son armónicos simples, que tienen la misma frecuencia y aparte son paralelos, o sea que se mueven en la misma dirección, el movimiento resultante es otro movimiento armónico simple que tiene la misma frecuencia. ¿Ok? Sí, sí Sí, señor. ¿sí? Neider está ahí. Neider, ¿tú estás ahí? Neider será de este grupo. Neider. Sí, sí, señor. ¿Sí? Neider, ¿te quedó claro este último párrafo, la conclusión, digamos, de todo esto? Sí, profe, ahí he estado entendiéndole y haciendo los apuntes. Ah, bueno, listo. Neider, ayúdame a leer este último párrafo para que en tus compañeros quede muy claro de que la suma de dos movimientos armónicos simples da otro que también es armónico simple, pero y que tiene además la misma frecuencia. Ayúdame con esto para que quede más metido en la cabeza de los estudiantes. ¿Sí? Ayúdame ahí. Profe, qué pena, ¿me puede repetir al principio? Que no lo entendí bien al principio. Estamos tratando de memorizar este concepto, Neider, la superposición de dos movimientos armónicos simples con igual dirección, igual frecuencia. Y la conclusión está acá abajo en morado. ¿Tú la estás viendo? La que está entre comillas. Sí, la suma de dos movimientos armónicos simples de igual dirección e igual frecuencia da como resultado otro movimiento armónico simple de la misma frecuencia. Muy bien, Neider, muy bien. Estuvo muy bien dicho, ¿sí? Así es, ¿sí? Entonces, para que les quede en la cabeza a todos, ¿sí? Cuando usted suma dos movimientos armónicos simples que tienen la misma frecuencia y la misma dirección, el resultado es otro movimiento armónico simple que tiene la misma frecuencia, ¿ok? Gracias, Neider. Listo. La matemática, fíjese que la matemática está aquí en cómo hace usted para calcular A y cómo hace para calcular phi, ¿sí? La demostración de eso es bastante larga, yo la voy a omitir, no la voy a hacer. Simplemente les voy a decir cómo se calcula A y cómo se calcula phi, ¿sí? Entonces, cuando usted tenga dos movimientos muy parecidos a los que están arriba en azul, ya usted sabe que la respuesta es esta que está acá en negro, ¿sí? Y usted simplemente tiene que limitarse a aplicar las fórmulas para determinar A, que es la amplitud del nuevo movimiento, y phi, que sería la fase inicial del nuevo movimiento. ¿Listo? Voy a cambiar de hoja, si no están anotando. Si alguien está anotando, que avise. Bueno, voy a cambiar de hoja y voy a escribir lo siguiente. Entonces, usted debe calcular A, ¿sí? Usted debe decir, bueno, yo el cálculo de A, debe hacerlo a través de una cosa que se llama el teorema. Voy a escribirlo acá. Se llama el teorema del coseno, ¿sí? Ustedes seguramente lo han escuchado mucho, el teorema del coseno, porque en matemáticas se escucha mucho ese teorema, ¿sí? En electro también y en mecánica también. Y el teorema del coseno lo que dice es que el valor de A debe calcularlo con esta fórmula. Usted debe hacer A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más 2 veces A1, A2, coseno de la diferencia entre phi2 y phi1, ¿sí? Me quedó un poquito cortico. Voy a escribirlo un poquito más apretado. Acá me quedaría por el coseno de phi2 menos phi1, ¿sí? Todo lo entienden ahí, ¿sí? Me quedó un poquito apiñado, pero yo creo que ahí se entiende, ¿sí? Esta cosa se llama el teorema del coseno, ¿sí? Ustedes seguramente ya lo conocen, ¿sí? Lo conocen en matemática, y mecánica y electro, ¿sí? Teorema del coseno. Entonces, fíjese que esta es la fórmula que le sirve a usted para calcular el valor de A, ¿ok? ¿Sí? Se supone que A1 lo conoce, A2 también lo conoce, y phi2 y phi1 también lo conoce.
¿Sí? Se entiende cómo se calcula A, ¿verdad? Listo. Y el cálculo de phi, fíjese, el cálculo de phi es a través de una cosa que se llama el teorema de adición de seno. El teorema de adición de seno, ¿sí? Y ese teorema de adición de seno lo que dice es que usted el phi lo puede calcular con la tangente de phi igual a A1 seno de phi 1 más A2 por el seno de phi 2, y en la parte de abajo usted escribe A1 coseno de phi 1 más A2 coseno de phi 2. ¿Listo? Entonces, esta fórmula que está aquí en morado es la fórmula que a usted le sirve para calcular el valor de phi. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió eso, verdad? Sí, profe. ¿Sí? Okay. Bueno, voy a copiar un ejemplo para que ustedes vean que ese tipo de ejemplos no son nada difícil. Voy a cambiar de hoja para anotar el ejemplo, ¿sí? ¿Alguien está anotando? O... Sí, profe, yo un momento, por favor. Bueno, listo. Esperemos unos segundos. ¿Ya puedo cambiar o no? ¿Será Sí, que ya profe, puedo gracias. cambiar? Bueno, voy a copiar el enunciado. Ejemplo. Dice el enunciado así, mire, dice que una partícula está sometida
A2 más de la misma frecuencia y la misma dirección. ¿Sí? Dice acá, sus ecuaciones son entonces x1 igual a 10 seno de 2t más pi cuartos. Y x2 igual a 6 seno de 2t más 2 pi tercios. ¿Sí? Entonces, fíjate, estos son los dos movimientos. ¿Sí? Y le preguntan a uno que encontrar el movimiento resultante. ¿Sí? Encontrar el movimiento resultante. Espere que esto se salió. Ok, ahí volvió otra vez. Encontrar el movimiento resultante. Ok. Entonces, bueno, lo primero que yo debería ver es lo siguiente. O sea, a mí me están diciendo que haga la superposición, ¿sí? O que encontrar el movimiento resultante. El movimiento resultante es la suma de los dos. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo debo mirar es el enunciado y analizar los dos movimientos. El enunciado me dice de que los dos movimientos son en la misma dirección, ¿sí? La dirección está acá, mira. Cuando a mí me dice que son en la misma dirección, lo que me están diciendo es que los dos movimientos son paralelos, ¿sí? Se están moviendo a lo largo de un solo eje, ¿ok? Y lo otro que también puedo darme cuenta es que fíjese que la frecuencia del movimiento es la misma entre los dos, ¿ok? Entonces, esos dos hechos, el hecho de que la frecuencia sea igual y los movimientos estén en la misma dirección, eso es lo que permite pensar de que el movimiento resultante tiene que ser un X, mire este X grande que estoy dibujando acá, el movimiento resultante tiene que ser igual a un A, que yo no sé cuánto vale, pero ahorita lo voy a calcular, lo debo multiplicar por el seno, y después lo debo multiplicar por el mismo 2t, ¿sí? Es decir, fíjese, la frecuencia acá no cambia, ¿sí? Eso fue lo que concluimos acá. Y después lo debo sumarle un phi que tampoco conozco, ¿listo? Entonces, mire, este movimiento que está acá viene siendo el movimiento resultante, ¿ok? Ya después debo preocuparme por saber cuánto valdrá la amplitud de ese movimiento y cuánto vale la fase. Eso lo voy a hacer ahorita. Me siguieron hasta acá, ¿verdad? Voy a hacer el cálculo de la amplitud en el otro, digamos, en la otra hoja, ¿sí? Listo. Bueno, sí. Bueno, finalmente voy a anotar una cosita acá. Voy a decir que este es otro movimiento armónico simple. Esto es importante, ¿no? Otro movimiento armónico simple, ¿ok? ¿Será que esperamos un ratico? ¿Alguien está anotando? O ya puedo pasar a la otra página. Pasemos por la otra página. Bueno, voy a pasar despacio a la otra página para hacer entonces el cálculo de la amplitud. Entonces, cuando yo voy a calcular la amplitud, eso es muy fácil. Si uno entiende las cosas resultan fáciles, ¿no? Si uno no tiene idea de qué le están hablando, pues sí, lógicamente que las cosas a veces resultan difíciles. Entonces, esto es fácil porque simplemente yo aplico las formulitas. Yo digo, bueno, A, yo debo calcularlo como el A1, que es 10 al cuadrado, más el otro que creo que valía 6 al cuadrado, más 2 veces 10
por 6 por el coseno de, aquí me va a quedar 2 pi tercios menos pi cuartos. ¿Sí? Y todo eso está metido dentro de una raíz, ¿verdad? Así voy a calcular el valor de A, ¿sí? Yo ya la cuenta la tengo hecha porque este ejercicio normalmente siempre lo hago en el curso. Esto vale 12.9. 12.9. Esto tiene unidades, ¿sí? Es decir, esto tiene unidades de, bueno, las unidades de amplitud, que puede ser metros, centímetros, ¿sí? Aquí el ejercicio no me menciona unidades, así que lo voy a dejar así, ¿sí? Pero recuerden de que, bueno, de pronto es un error que tiene el ejercicio y que no le pone unidades al problema, ¿sí? Pero entonces recuerden, mire, este 12.9 viene siendo la amplitud. Este viene siendo la amplitud, ¿sí? Sí comprobaron que les da 12.9, ¿verdad? Listo. Lo otro que yo necesito calcular es esa cosa que se llama la fase inicial. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para calcular la fase inicial? Yo no me preocupo por eso porque ya está la formulita. Yo lo que tengo que decir es, bueno, listo. Yo sé que eso se calcula con la tangente de phi. Entonces, yo lo que debo hacer es colocar A1 vale 10, multiplicado por el seno de phi 1, y phi 1 vale pi cuartos. Y después debo sumarle el A2 vale 6, multiplicado por el seno de 2 pi tercios. ¿Listo? Y abajo debo colocar lo mismo, pero con el coseno. ¿Ok? Entonces debo colocar 10 coseno de pi cuartos más el 6 coseno de 2 pi tercios. ¿Listo? Si uno coloca la calculadora en radianes, es importante que tengan la calculadora en radianes. Entonces, cuando usted calcule la tangente a la menos 1, o sea, phi va a ser igual a la tangente a la menos 1 de lo que le dé acá, ¿sí? Entonces, cuando usted haga ese despeje, eso le debería dar algo así como 1.25 radianes. ¿Sí? Este sería la fase inicial. ¿Sí? Esa sería la fase inicial. ¿Sí? Si quiere, comprueben si les da eso, ¿sí? Eso le debe dar 1.25. Si la calculadora está en radianes. Listo, entonces, una vez uno conoce estas dos cosas, el problema ya está resuelto. Por lo menos ya respondo la pregunta, ¿sí? Ya puedo decir, mire, el movimiento resultante es este tipo de movimiento. Es X igual a 12.9 multiplicado por el seno de 2t más 1.25 radianes. ¿Sí? Esto que está acá entonces viene siendo el movimiento resultante. Esto que está encerrado acá en ese cuadro negro. ¿Sí? 12.9 es la amplitud. 12.9 se multiplica por el seno, se coloca la misma frecuencia y se coloca al mismo tiempo y se le suma la fase inicial, ¿no? Que es 1.25. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Voy a dejarla 30 segundos ahí para que los que están anotando, pues, terminen de anotar.
Ya puedo cambiar a la otra página. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, voy a cambiar. El que esté copiando, que avise, ¿no? Bueno, con respecto, digamos, a este tipo de movimiento, es posible que a usted le pregunten una cosa que es la representación gráfica de los vectores rotantes. A usted le pueden decir esto, mire, hay la representación gráfica de los vectores rotantes. ¿Sí? Cuando sea así, lo que le están pidiendo es que grafique los dos vectores, ¿sí? Bueno, que grafique los dos vectores y grafique lógicamente la suma también, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con esto. Mire. Voy a hacer una grafiquita, esperando que me quede bien derecha. Voy a esforzarme por hacerla derecha. Listo. Ok. Entonces, lo primero que yo debo hacer es, voy a colocar esos ejes, son los ejes X y Y, ¿sí? Entonces, digamos que este es el plano cartesiano, un plano cartesiano común y corriente, ¿listo? Entonces yo acá voy a poner los vectores, ¿sí? Y los voy a poner a escala, a una escala que sea más o menos adecuada, ¿ok? Entonces, bueno, antes de eso, yo voy a suponer lo siguiente. Voy a escoger algún eje, ya sea el eje X, el eje Y, el eje X negativo, el Y negativo, voy a cogerlo como el eje de rotación, ¿sí? ¿Qué quiere decir, qué quiere decir el eje de rotación? Quiere decir que a partir de ahí empieza a rotar el movimiento, ¿sí? Entonces yo voy a suponer que este eje X es el eje de rotación. Este es el eje de rotación. Esperen ahí que me quedó muy grande. Este es el eje de rotación, ¿sí? Entonces, yo tengo dos movimientos. Lo voy a escribir aquí abajo para recordárselo, pero ahorita lo voy a borrar. Yo tengo un primer movimiento que es 10 seno de 2t más pi cuartos, ¿sí? Y tengo otro que es x2 igual a 6 seno de 2t más 2 pi tercios, ¿sí? Entonces, el primer movimiento, yo lo que tengo que hacer es dibujar un vector con una amplitud, una magnitud de 10, ¿sí? Y que tenga una fase inicial o un ángulo de pi cuartos, ¿listo? Entonces, ese vector lo voy a dibujar con negro y me va a quedar así, ¿sí? Yo acá, lógicamente, no tengo, digamos, no tengo una reglita para medir, yo lo voy a medir de manera aproximada, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, un ángulo de pi cuartos, o sea, de 45 grados, con respecto al eje de rotación, voy a suponer que sea este, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes ven ahí, más o menos ese ángulo es de pi cuartos, ¿sí? Es decir, este sería A1 igual a 10, ¿sí? Esa sería la magnitud del vector. Y el ángulo que hace ese vector con el eje de rotación es un ángulo que se llama pi cuartos. ¿Listo? Me siguieron hasta ahí, ¿verdad? Es decir, este A1 viene siendo como la representación del primer vector, ¿sí? Perdón, del primer movimiento armónico simple, que es este X1. Esta es la manera como se representa en el plano, ¿sí? Como vector rotante, ¿ok? ¿Me siguieron hasta ahí o tienen alguna duda? Profe, todo bien. Bueno, listo. Bueno, se supone, ojo, yo acá no lo puedo hacer porque yo acá lo estoy haciendo a ojo, ¿no? Pero se supone que el largo de ese vector tiene 10 unidades, ¿sí? Haga de cuenta que eso tiene 10 unidades, 10 centímetros, 10 milímetros, yo no sé, tiene 10, ¿listo? Ahora cuando yo voy a hacer el X2, lógicamente yo con mi regla tengo que medirlo más pequeño, ¿sí? Yo acá no tengo manera de medir, así que yo a ojo lo que voy a decir es, bueno, si este de abajo vale 10, el otro tiene que ser más pequeño, ¿sí? Un poquito más de la mitad de este 10, ¿sí? Por lo que vale 6, ¿sí? Para que la escala sea la correcta.
Y lo otro es que debo garantizar el ángulo. Mire, el ángulo acá dice que es 2 pi tercios. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuánto es 2 pi tercios? 2.09. Sí. Y en grados, ¿cuánto sería? 2 pi son 360, ¿sí? 360 en 3, eso da como 120. ¿Sí estoy bien? ¿Sí? 360. Sí, señor, Sí, 120 grados. 120, listo. Entonces, el otro vector yo debo dibujarlo más o menos así, ¿sí? 120, ya sé que esto vale, hasta y vale 90, así que de ahí para 120 debo ponerle 30 más, ¿sí? Entonces el otro más o menos debería darme acá, ¿sí? Quizás un poquito más, ¿no? Sí, quizás un poquito más. Voy a poner una flechita aquí grande, ¿sí? Este entonces sería el A2, ¿sí? Suponga que este es el A2. Suponga que cuando usted mide en su escala, ese A2 vale 6 unidades, ¿listo? Y el ángulo, con toda seguridad, este ángulo debería valer, si hicimos la medida bien, debería valer 2 pi tercios, ¿ok? Debe valer 2 pi tercios. ¿Listo? Me siguieron hasta ahí, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces la idea acá es que para encontrar el movimiento resultante, yo debo sumar estas dos cosas, ¿no? Entonces voy a sumarla por esa regla que ustedes conocen, la regla del paralelogramo, ¿sí? Voy a decir, bueno, esta es una paralela. Hagamos de cuenta de que esta es otra paralela. Así que el movimiento resultante, mírenlo acá. Miren. Este vector que está en color verde, fíjense, ese vector es el vector A. ¿Sí? Ese es el vector A. ¿Cuánto debe valer ese vector A? Mire, este vector A debe tener una magnitud. Si usted lo mide con la regla, usted debería encontrar una magnitud de 12.9. 12.9. Y si usted mide ese ángulo con respecto al eje de rotación, ese ángulo, si usted midió bien, tiene que valerle 1. ¿Cuánto fue? 1.25 radianes. ¿Sí? Más o menos quedó claro, ¿sí? Sí, profe. Ok. Listo. Entonces, eso con respecto, digamos, a este tipo de movimientos, ¿no? Voy a mencionar otro tipo de movimiento. Voy a salirme de acá y voy a cambiar de página, ¿sí? Si alguien está notando, que me avise para esperar. Bueno, voy a cambiar. Así como existe ese movimiento con igual dirección e igual frecuencia, también existe otro, ¿sí? Se llama así, mire, se llama superposición de dos más que tienen igual dirección, pero estos tienen diferentes frecuencias. ¿Listo? Entonces, nada, esos dos movimientos pueden ser de este tipo, mire. Pueden ser de este tipo. Es decir, yo podría decir X1 va a ser igual a A multiplicado por seno de W1 por T más
un x2 igual al mismo a multiplicado por el seno de W2 por T, ¿sí? Cuando ustedes vean esos dos movimientos, ustedes dirían, bueno, los movimientos son paralelos o llevan la misma dirección. Usted tendría que decir sí son paralelos, tienen la misma dirección. Porque fíjese que el movimiento 2 se está representando con X y el movimiento 1 también se va representando con X, ¿listo? La única diferencia con el caso anterior es que fíjese, ahora las frecuencias no son iguales, las frecuencias son distintas, ¿ok? Aquí estos dos movimientos no les puse fase inicial, ¿sí? Porque es que si le pongo fase inicial, eso complica un poquito el problema. Entonces, la mayoría de los libros lo que hace es que por simplicidad, voy a escribir acá, por simplicidad, uno toma, digamos, el phi1, lo toma igual a phi2 y lo toma igual a 0. ¿Listo? Uno manda los phi igual a, los manda a 0, ¿ok? Y por simplicidad también uno coloca las dos amplitudes, las coloca iguales, ¿sí? Entonces, en este caso, A1 es igual a A2 y eso es igual a A, ¿listo? Repito, mire, en el movimiento 1 yo puse A como amplitud y en el movimiento 2 también puse A, ¿sí? La razón por la cual eso se hace es porque así el fenómeno es mucho más visual y matemáticamente es mucho más simple de describir, ¿sí? Entonces, por lo regular, siempre que usted tenga la superposición de dos movimientos con igual dirección pero diferente frecuencia, van a encontrar esto, ¿sí? Van a encontrar esto de que las amplitudes siempre van a ser igual, ¿ok? Entonces, la idea es lo siguiente, es decir, la conclusión de esto es lo que les voy a decir a continuación. Y es importante que ustedes no lo, como que no lo confundan con el movimiento anterior, ¿sí? Cuando uno ve los dos movimientos, ya uno identifica con la cabeza qué tipo de movimiento es, ¿sí? A veces uno le pone, digamos, a veces uno, por ejemplo, ¿sí? Y en este caso, si hubiera una condición inicial, ¿sí la ponen o no? Una condición inicial te refieres a la fase. Sí, en la fase del ángulo, que le pusieron una condición inicial phi. Sí, es posible que alguno de los dos tenga una condición inicial, ¿sí? Pero lo que yo te trato de decir es que por lo regular no se pone porque eso matemáticamente complica el problema, ¿sí? La mayoría de los libros lo que hace es suponer que estas fases iniciales son ceros, ¿sí? Son cero. Ahí habría que pensar, digamos, cómo solucionar ese problema y seguramente la demostración sería otra. Aquí la demostración que yo te estoy haciendo, te la estoy haciendo considerando que esos phi son iguales a 0 y aparte que las amplitudes son iguales, ¿sí? Porque si son diferentes, matemáticamente la cosa se complica. Bueno, entonces resulta y pasa de que, digamos, la superposición de estas dos cosas la superposición da lo siguiente, da, voy a escribirlo con negro, da un X igual a, aquí dentro de corchete voy a escribir 2A coseno de W2 menos W1 sobre 2 cierro acá, multiplico por el tiempo, cierro todo esto y todo eso va multiplicado a su vez por el seno de W2 más W1, todo dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo, ¿sí? Mire, la superposición de estos dos movimientos ya da una cosa un poquito más compleja, ¿sí? Da esto que ustedes están viendo acá, ¿sí? Da 2 veces la amplitud que tienen arriba, multiplicado por el coseno de la diferencia de las frecuencias dividida entre 2, multiplicado por el tiempo, y a su vez todo eso multiplicado por el seno de la suma de las frecuencias dividida entre 2 y multiplicado por el tiempo. ¿Ok?
Listo. Esto que coloqué dentro de corchetes, esto, fíjense, esto que les voy a mencionar acá, esto, es una cosa que se llama la amplitud del movimiento. Esta va a ser la amplitud. Y aquí es donde aparece una de las cosas más lindas de la, digamos, de las ondas. Y es una cosa que se llama el proceso de modulación, ¿sí? Resulta y pasa que esta amplitud es una amplitud que se conoce con el nombre de modulación, o incluso en la literatura se conoce como la amplitud moduladora, ¿sí? Y la función que aparece afuera, el seno de W2 más W1 sobre 2 por T, eso se llama la, digamos como que la función modulada cuando estaba multiplicada por su amplitud, ¿sí? Voy a repetir esto, ¿sí? Porque esto está como enredado. Voy a pasar a la otra página porque ya se me acabó el... ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Sí, pero esa es la teoría en base para hacer funcionar lo que son los radios AM, ¿no? Sí. De hecho, lo que uno entiende, ¿verdad? Porque, bueno, como yo no soy ingeniero, pero los ingenieros eléctricos, bueno, incluso lo que uno escucha, ¿verdad? Cuando uno lee, digamos, los textos de electrónica, es que en realidad cuando el señor o el electrónico, el que manda, digamos, la señal de radio, cuando el señor produce, el ingeniero produce la señal de radio, en realidad, él como que manda es una señal de este tipo, ¿sí? ¿Sí? Por eso uno escucha, digamos, en la radio de que la señal modulada, que es una cosa, que la otra, proviene básicamente de esto. Voy a escribir en la otra página para tratar como de poner un poco de matiz a esto, ¿sí? O sea, la cosa es así. ¿Será que escribo otra vez la ecuación? Es que esto como que se le está acabando la batería. Bueno, yo creo que sí alcanza. Bueno, voy acá. Entonces, resulta y pasa de que si uno intenta graficar eso, voy a intentar graficar esto, a ver si me sale bonito. Listo. Si uno intenta hacer esta gráfica, uno tendría, digamos, el movimiento resultante como tal, ¿sí? Voy a suponer que este es X y que el eje horizontal viene siendo el tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, este movimiento va a tener una amplitud máxima, ya la voy a dibujar. En azul la voy a dibujar aquí en 3, 1, 2, 3. Entonces, eso sería algo así como esto. Espere, quiero que me salga bonito esto. Espero que me salga bonito. Listo. Entonces, mire, con rojo voy a hacer otro gráfico que va a ser así. Listo. Así. No sé si quedaría bonito, pero esto quiere decir lo siguiente, miren. La señal azul, la que ustedes ven por fuera, es una cosa que se llama la envolvente, o se llama la señal envolvente, o incluso se llama la señal moduladora, o la amplitud moduladora, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, fíjese que esto que va por fuera, esto que va acá por fuera, de alguna forma, eso representa algo así como la amplitud de la señal, la amplitud de la señal. Y recuerden, mire, la amplitud de la señal no es una constante, mire. Fíjense que la amplitud, a medida que va pasando el tiempo, la amplitud va decreciendo, ¿sí? Y después aumenta y así sucesivamente. Esa amplitud, recuerden, ya se las marqué anteriormente, pero esta amplitud A se calcula como 2 veces A multiplicado por el coseno de W2 menos W1, todo sobre 2, y multiplicado por el tiempo. ¿Listo?
Es decir, si ustedes grafican esta función que les acabo de escribir, la función en negro, van a tener una función como la que está por fuera, ¿sí? La de color, bueno, la de color azul, ¿listo? Resulta y pasa de que esta señal de color rojo, esta señal, voy a traérmela para acá, ¿sí? Esta señal de color rojo, evidentemente es la función X, ¿no? O sea, si usted grafica X, o sea, grafica todo el paquete, le va a dar la ecuación, perdón, le va a dar la función roja, ¿sí? Y esa función se conoce con el nombre de la función modulada. Esa es la función, voy a escribir acá, la función modulada, ¿listo? Y la razón por la cual se conoce como función modulada es porque ella está siendo modulada por la amplitud, ¿ok? Esa función X, o mejor dicho, la gráfica roja, a usted le sale siempre y cuando usted grafique todo, ¿sí? Usted debe graficar voy a escribirlo chiquitico acá, 2A coseno de W2 menos W1 sobre 2 multiplicado por el tiempo y todo multiplicado por el seno de W2 menos W1 sobre 2 y multiplicado por el tiempo. No me ocupo, voy a borrarlo todo. Voy a borrarlo todo para volverlo a escribir, ¿sí? Lo que yo le estoy diciendo es esto. Esto préstele mucha atención porque en este taller que viene, o el que está, no sé, hay unos ejercicios de estas cosas, ¿sí? Que usted debe graficar. Repito, mire, si usted al GeoGebra o a Excel le mete esta ecuación X igual a 2A coseno de W2 más, este es con menos W1 dividido entre 2 y por el tiempo, y después lo multiplica por el seno de W2 menos W1 multiplicado por el tiempo y todo dividido sobre 2, si usted le mete esta función a su graficador, le va a graficar lo que usted está viendo en la parte de arriba, en el dibujo de arriba, y le va a graficar lo que está en rojo, ¿sí? Si usted mete solamente la amplitud, le va a graficar lo que está en color azul, ¿ok? Entonces, todo esto es un paquete que se conoce con el nombre de superposición de dos movimientos que tienen distintas frecuencias, ¿ok? Entonces, en conclusión, cuando usted suma movimientos armónicos simples de distinta frecuencia, el movimiento resultante es un movimiento que no es armónico simple. ¿Listo? Eso lo voy a escribir y lo voy a decir otra vez acá. Voy a escribirlo con color verde. Mire. Lo voy a escribir arriba. Mire. Arriba voy a escribir la conclusión. Dice, la suma de dos más con distinta frecuencia da una modulación. Y la modulación es esa que ustedes están viendo ahí. ¿Sí? Yo no sé si quedó bonita, pero eso es una modulación. ¿Ok? No sé si tengan preguntas de eso. Yo de esto no quise hacer ejercicio, no me gusta hacer ejercicio de esto porque en realidad la situación resulta muy simple, ¿sí? Es decir, si yo pusiera un ejercicio de esto, todo resultaría en aplicar esa función o esa ecuación que ustedes vieron anteriormente, ¿sí? Y aplicar esa ecuación es relativamente sencillo, ¿ok? Sin embargo, creo que ahí en el taller sí hay algunos ejercicios en los cuales ustedes justamente deben graficar o encontrar una figura muy parecida a la que estamos viendo acá, ¿sí?
Entonces, eso lo dejé más bien como en alguno de los talleres. No sé si en este que están haciendo o en el que viene. ¿Ok? Voy a pasar a la otra página. Espera, profe, ¿me podría regalar un momento? Ah, sí, sí. Ahí está de nuevo. Vamos a esperar un ratito. Profe, las pestañas no dejan ver. ¿Me repites que no te escuché? Que las pestañas de la derecha no dejan ver. No, ya las quité. Espérate un ratico que ya las quité hace rato. Ya se te quitaron las pestañas. Sí, ya. ¿Sí? Ah, Listo. bueno, voy a cambiarlo de página. Porque ahora quiero anotar un título que diga listo. Voy ahora a analizar lo que es la superposición de dos movimientos armónicos simples que tienen igual frecuencia, pero tienen dirección perpendicular. ¿Listo? Yo de esto voy a estar interesado en lo siguiente, ¿sí? Bueno, voy a empezar a contar. Como los dos movimientos son perpendiculares, ahora yo un movimiento debo escribirlo con X, entonces lo voy a escribir así, mire, X igual a A multiplicado por el seno de W por T, ¿sí? Y el Y voy a escribirlo así como que B multiplicado también por el seno de W por T más un delta, ¿sí? Entonces, estos son los dos movimientos. Los dos, lógicamente, ustedes miran los dos y los dos son movimientos armónicos simples. ¿Quién va a decir que no? Los dos son movimientos armónicos simples. ¿Tienen igual frecuencia? Sí, mire, tienen igual frecuencia. Mire. W es la frecuencia y abajo también tengo el mismo W, ¿ok? Y la dirección son perpendiculares, mire. Mientras un movimiento va en X, el otro movimiento va en Y, ¿ok? Este delta que escribí para el Y, este es una como, no sé, una letra como un patico, se llama delta, en física o en matemáticas se llama delta, y esto representa la diferencia de fases, ¿sí? La diferencia de fase, ¿ok? De todas maneras, yo estoy interesado de estos dos tipos de movimientos, de los movimientos perpendiculares, yo en realidad estoy interesado en conocer la trayectoria de los dos movimientos. Es decir, de esto, de X y Y, repito, yo estoy interesado, o sea, estamos interesados en conocer la trayectoria del movimiento.
la trayectoria del movimiento. ¿Sí? Profe, se congeló la pantalla. Sí, eso se te congela, pero ahorita se te descongela. Tienes que esperar un ratito, porque eso son cosas del internet. Listo, entonces mire, la idea, cuando uno tiene movimientos perpendiculares, uno está interesado en conocer las trayectorias del movimiento. ¿Listo? Las trayectorias, ¿ok? Cuando uno va a conocer, cuando uno intenta buscar la trayectoria, digamos, la estrategia es como tratar de eliminar el tiempo de una ecuación y meterla en la otra, ¿sí? Es decir, cuando yo busco la trayectoria de un movimiento, yo lo que debo buscar es una función f, o mejor dicho, para escribirlo en términos de eso, yo lo que hago es tratar de escribir y, algún y en función de x, ¿sí? Esto me va a dar la trayectoria del movimiento. La trayectoria del movimiento. ¿Listo? No sé si ustedes saben qué es la trayectoria del movimiento, pero deben recordar, por ejemplo, el tiro parabólico, ¿sí? Yo no sé si te acuerdan del tiro parabólico, pero uno cuando veía ese problema del tiro parabólico, uno lo que decía era que había una ecuación x que era igual a b sub 0 coseno de teta multiplicado por el tiempo, y había otra ecuación que era y igual a b sub 0 seno de teta por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Estas eran las dos ecuaciones de movimiento, ¿sí? O sea, una era la componente en X y otra era la componente en Y, ¿sí? La razón por la cual la partícula se movía con trayectoria parabólica era por lo siguiente, mire, porque cuando yo intento cancelar el tiempo de estas dos ecuaciones, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero ustedes llegaban a una ecuación muy parecida a esta. Era algo así como y igual a tangente de teta multiplicado por x. Creo que aquí iba un más o menos, algo así como una constante por x al cuadrado, ¿sí? Y fíjese, la razón por la cual el tiro era parabólico, ¿verdad? O la trayectoria era una parábola, es porque esta ecuación que está en morado es la ecuación de la parábola, ¿sí? Eso se lo explicó su profesor de mecánica, ¿sí? La razón por la cual el tiro parabólico está descrito por esa parábola es porque cuando usted escribe y en función de x, eso pues está descrito por una parábola, ¿sí? Esa era la razón principal. Entonces, acá el problema es muy parecido. Voy a borrar esto, ¿sí? Porque esto es como para que... Borremos esto. Entonces, acá también es muy parecido, ¿sí? Resulta y pasa de que de los movimientos armónicos simples, uno está, digamos, destinado a encontrar tres posibles trayectorias, ¿sí? El juego está ahí, ¿sí? La trayectoria, resulta y pasa que la trayectoria puede ser lineal, puede ser circular o puede ser elíptica, ¿sí? Entonces, los problemas de aquí en adelante, o el juego de aquí en adelante, está en que yo les voy a preguntar ¿qué trayectoria es? ¿Es elíptica, es lineal o es circular? ¿Listo? Todo depende de qué. Mire, todo depende, o sea, la cosa depende de qué valor le ponga yo aquí a este phi, ¿sí? Perdón, a este delta, ¿sí? Todo depende de este delta, ¿sí? Y depende también de los valores de A y B, ¿sí? Entonces, dependiendo de los valores de A y B, ustedes van a saber si la trayectoria es lineal, elíptica o circular, ¿ok? Por ejemplo, miren, miremos el siguiente ejemplo, ¿sí? Bueno, yo pasé rápido, no sé si alguien estaba anotando. ¿Alguien está anotando para esperarlo? ¿O ya terminaron de anotar? Sí, profe, un momentico. Sí, profe. Ah, bueno. Listo, listo. Esperemos unos segundos. No se ve, profe, está en blanco. Espérate un ratico.
Gracias. No, se quedó en blanco. Bueno, eso son cosas del internet. Voy a salirme y vuelvo a entrar a ver. ¿Los demás ven la pantalla en blanco? ¿O están viendo, digamos, la última página? Sí, la última página, profe. La última página. Última página, profe. Ah, ok. La última página. Entonces, sí, entonces debe ser un problema de la chica. Salte tú mejor y vuelve a entrar a ver si logras ver la Listo, pantalla. profe. Perfecto. Ya, profe, gracias. Bueno, listo. Bueno, voy a pasar a la otra página porque la primera trayectoria que yo voy a representar, voy a llamarla la A, es la trayectoria lineal. ¿Sí? La trayectoria lineal. Entonces, fíjese, la única condición para usted tener una trayectoria lineal es que la diferencia de fase, o sea, delta, voy a escribirlo mejor con negro, lo único que tiene que pasar es que delta, ¿verdad? Delta sea igual a 0 o delta sea igual a pi, ¿sí? Es lo único que tiene que pasar, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mire, lo que quiere decir eso es que si delta es igual a, por ejemplo, tomemos alguno de los dos casos, ¿sí? ¿Cuál será? A ver, ¿cuál tomamos? ¿Cuál creen ustedes que podemos tomar? Alguno de los dos. Con los dos la trayectoria es lineal. Vamos a tomar que de pronto es un poquito más difícil, el delta igual a pi, ¿sí? Entonces, eso lo que quiere decir es que usted sus dos movimientos los va a tener así, mire. Usted va a tener un movimiento X que va a ser igual a un A cualquiera multiplicado por el seno de W por T, ¿sí? Y el Y, fíjese que le va a quedar así, mire. Le va a quedar B por el seno de WT más pi, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, de aquí proviene una cosa que seguramente la mayoría de ustedes ya saben, y es el hecho de que siempre que yo tengo un corrimiento de fase en phi, ¿sí? Aquí en phi, perdón, en pi, ese corrimiento de fase lo que genera es un signo negativo delante de la ecuación, ¿sí? Es decir, este y, fíjese, este y yo lo puedo escribir como p seno de wt y no colocar el pi siempre y cuando yo coloque un signo negativo aquí adelante, ¿sí? ¿Me entendieron esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, mire, mis dos movimientos ahora son estos, mire, voy a escribirlo con negro. Mis dos movimientos son estos, x igual a el seno de wt, y el y va a ser igual a b seno de wt con signo negativo adelante. ¿Listo? Ya yo sé, o sea, de antemano, ya yo sé que la trayectoria es lineal, ¿sí? ¿Por qué yo sé que la trayectoria es lineal? Porque yo se lo estoy diciendo, se lo estoy contando, ¿sí? O sea, le estoy contando de que si la diferencia de fase entre los dos movimientos es de pi o es de 0, ya esa cosa es lineal, ¿sí? Yo aquí lo que le estoy tratando es como de describir el proceso para que usted llegue a esa ecuación lineal, o sea, llegue a la ecuación de la recta. Entonces, para usted encontrar la ecuación de la trayectoria, usted lo que tiene que hacer es despejar el tiempo de una ecuación y meterlo en la otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Mire, usted podría decir lo siguiente, mire, de esta ecuación yo voy a despejar el seno de WT. Si usted dice el seno de WT a qué es igual, usted diría eso es igual a X dividido entre A, ¿sí? Si usted reemplaza esto en Y, es decir, si usted reemplaza en Y,
Si usted reemplaza en y, entonces usted va a encontrar una ecuación que es y igual a menos b multiplicado por el seno. Pero el seno, ¿quién es? El seno es x dividido sobre a, ¿sí? Y usted, sorpresa, mire, esta ecuación es la ecuación de la recta, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, bueno. Listo. Listo. Esa ecuación última que escribí es la ecuación de la recta, ¿sí? Y esa ecuación de la recta lo que le está diciendo es que la pendiente es negativa, ¿sí? ¿Cuánto vale la pendiente? La pendiente vale menos la amplitud B sobre la amplitud A, ¿sí? Si a mí me dicen, haga un dibujo de eso, puedo cambiar de hoja, ¿verdad? Sí. Bueno, si a mí me dicen, haga un dibujo de eso, o sea, el dibujo, yo simplemente lo que tengo que hacer es, la trayectoria esa es una trayectoria en la cual uno escribe X, ya aquí no puedes escribir el tiempo, ¿no? Uno tiene que escribir X y simplemente yo tengo que decir de que la trayectoria de ese movimiento es una trayectoria lineal, ¿sí? Es decir, yo simplemente debo hacer una recta, ¿sí? O sea, esa es una recta, ¿verdad? La coloco con signo, perdón, la coloco con pendiente negativa porque ya dijimos que la pendiente es negativa, ¿sí? Entonces, esta vendría siendo la recta Y igual, creo que era AB sobre A multiplicado por X y con signo negativo. ¿Listo? Esa es la ecuación de la trayectoria, ¿no? Entonces, la conclusión es que la ecuación es, perdón, que la trayectoria es lineal y la ecuación de la trayectoria es menos B sobre A multiplicado por X. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe, ok. Ok. Hay otro caso, ¿sí? Hay otro caso. Es decir, la trayectoria, mencionémoslo como B, resulta y pasa que la trayectoria puede ser elíptica, ¿sí? La trayectoria elíptica. Entonces, ¿cuándo usted tiene trayectoria elíptica? Usted tiene trayectoria elíptica cuando usted mire los dos campos, ¿sí? Cuando usted mire los dos movimientos armónicos simples. Y debe cumplirse lo siguiente. La diferencia de fase entre los dos movimientos tiene que ser pi medio, ¿sí? Y aparte de eso, las amplitudes de los dos movimientos tienen que ser diferentes. Entonces, A tiene que ser diferente de B. ¿Listo? Si usted cuando mire las ecuaciones se da cuenta de eso, usted inmediatamente usted concluye sin resolver, sin hacer ningún desarrollo, usted concluye de que esa polarización, o sea, esa trayectoria es una trayectoria elíptica, ¿sí? Entonces los dos movimientos podrían ser esto. Usted podría tener X igual a seno de WT y el Y tendría que ser igual a B seno de WT más pi medio, ¿sí? Entonces usted mira, mire, con su ojo, usted mira las dos ecuaciones. Usted dice, voy a mirar la ecuación en X y después agarra y mira la ecuación en Y, ¿sí? Usted mira primero, ¿cuánto es la diferencia de fase? Usted dice, la diferencia de fase es pi medio, mírelo acá, ¿sí? Y después mira las amplitudes. ¿Las amplitudes serán iguales o serán diferentes? En este caso, pues se supone que A y B son diferentes. Entonces, ya la polarización es, o la trayectoria es elíptica. ¿Listo? O sea, esta cosa tiene una trayectoria elíptica. ¿Listo? Pero no basta con decirlo, ¿sí? No es que usted va a llegar al ejercicio, profesor, eso es elíptico, listo. No. Aparte de decir que la trayectoria es elíptica, usted tiene también que llegar a la ecuación de la elipse, ¿ok? Entonces, la manera de hacerlo es la siguiente. Voy a pasar a la otra página, pero voy a esperar un poquitico, ¿sí? Para que copien.
Bueno, mientras tanto voy explicando una cosita. Fíjese, los dos movimientos armónicos simples son estos que voy a colocar en rojo, ¿sí? Este es el movimiento en X, el que está metido en la caja roja, y el otro en Y es este que está metido entre la nube, este que estoy subrayando acá, ¿sí? Cuando ustedes miren el movimiento de abajo, el de la nubecita, ustedes deben darse cuenta de que la diferencia de fase, o mejor dicho, ese movimiento está corrido en pi medio. Entonces, siempre que ustedes tengan un movimiento armónico simple corrido en pi medio, eso lo que le hace es que le genera, digamos, o sea, si usted tiene una función seno que está corrida en pi medio, eso lo que le hace es una transformación a un coseno, ¿sí? No sé si eso lo... O sea, voy a escribirlo del otro lado, ¿no? Con esto, mire. O sea, la gracia de esto está acá, mire. Si usted tiene, por ejemplo, el seno, ¿verdad? Haga de cuenta que usted tiene el seno de un teta cualquiera, ¿sí? Pero corrido con pi medios, ¿sí? Esto inmediatamente le da un coseno de teta, ¿sí? O sea, estas dos cosas son lo mismo, ¿sí? Y esto es muy fácil de entender, ¿sí? Es decir, un seno corrido en pi medio es lo mismo que un coseno, ¿sí? Si usted tiene un coseno corrido en pi medio, eso es lo mismo que un seno, ¿ok? Entonces, los dos movimientos armónicos simples van a ser lo siguiente. Mire, si ustedes entendieron eso, entonces usted tendría un movimiento armónico simple escrito como A seno de WT y el otro sería un Y igual a B coseno de WT, ¿sí? ¿Sí entendieron eso? O sea, el movimiento en Y lo escribí con coseno para quitarle el pi medio que tenía, ¿ok? ¿Sí? Sí me siguieron hasta ahí, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Entonces, mire, o sea, ya yo sé que el movimiento es elíptico, ¿sí? La estrategia para yo llegar a la ecuación de la elipse es la siguiente. Mire. Yo voy a coger la primera ecuación y la voy a dividir entre A. Entonces me va a quedar X sobre A me va a quedar igual al seno de W por T, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer con la otra ecuación, con la Y. Entonces me va a quedar aquí, Y sobre B va a ser igual al coseno de W por T. ¿Listo? ¿Sí me entendieron esa parte? Solamente pasé a dividir la amplitud. Después de eso, lo que voy a hacer es que voy a elevar al cuadrado las dos expresiones. Miren. Un cuadrado acá, un cuadrado acá. Todo lo voy a elevar. ¿Sí? Y lo que voy a hacer después es que voy a agarrar estas cosas y las voy a sumar. ¿Sí? Entonces, cuando yo sumo eso, acá me va a quedar x cuadrado dividido entre a al cuadrado más, me queda un y cuadrado dividido entre b cuadrado, eso me va a quedar igual al seno cuadrado de WT más un coseno cuadrado de WT. ¿Sí? Y uno sabe ya por identidad trigonométrica que siempre que uno tenga un seno cuadrado más un coseno cuadrado, esto va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces finalmente uno llega a la siguiente ecuación. Uno dice, mire, x cuadrado dividido entre a cuadrado más y cuadrado dividido entre b cuadrado, eso va a ser igual a 1. ¿Sí? Y esta ecuación, no sé si ustedes la han visto antes, pero esta es la ecuación de la elipse. ¿Sí? Me siguieron hasta ahí. Entonces, fíjese que uno llega a la ecuación de la elipse y lo que concluye en ese caso es que el movimiento tiene una trayectoria elíptica. ¿Ok? Ok, profe. ¿Sí? Bueno.
¿sí? Si a mí me dicen, bueno, ¿y qué? Sí, la ecuación de la elixir, sí, llegó a la ecuación de la elixir, pero ¿qué? ¿No la va a graficar? Seguramente me van a pedir que la grafique, ¿sí? Entonces, graficar una elixir es lo más simple que uno puede hacer. Yo lo que tengo que hacer es lo siguiente, ¿sí? Yo tengo que decir, bueno, listo. Yo tengo mi plano acá, XY, ¿sí? Yo digo, bueno, este es X, el de arriba es Y, y simplemente grafico una elixir. Acá como yo no conozco valores, yo grafico la elixir como yo quiera, ¿sí? Es decir, voy a graficarla así. Tan. Listo. Supongamos que esa es la elixir, ¿no? Los puntos que están sobre X tienen un valor de A, ¿sí? No A cuadrado, ¿no? Es decir, este valor extremo vale A y el del otro extremo vale menos A, ¿sí? En el eje Y están los valores de B, ¿sí? Entonces, este de arriba va a tener el valor de B y el de abajo va a tener el valor de menos B, ¿ok? Lo que uno debe tener en cuenta acá es que el movimiento resultante es este que le voy a dibujar acá. Es este movimiento, ¿sí? Es decir, este vector es el vector que está rotando, ¿sí? Cuando yo veo venir ese vector, yo en realidad lo que veo es como si el vector estuviera construyendo una elixir, ¿sí? ¿Sí? O sea, este es como el vector trayectoria, ¿sí? Este digamos que viene siendo la trayectoria del movimiento. Trayectoria. Sí, ¿me siguieron hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y ya me falta una última. Mira. Voy a ver si la alcanzo a dar. La C tiene que ver con la trayectoria circular, ¿sí? Entonces, voy a anotar como una C. La trayectoria circular. Entonces, resulta y pasa de que la trayectoria circular se consigue siempre y cuando usted observe que la diferencia de fase tiene que ser también de pi medios, ¿sí? Pero las amplitudes tienen que ser iguales, es decir, A tiene que ser igual a B. Entonces, cuando usted observe, digamos, las dos ecuaciones básicamente deben cumplir eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el movimiento en X debe ser igual a A por el seno de WT y el Y debe ser igual a A multiplicado por el seno de WT más el pi medio. ¿Listo? Entonces, ve que el proceso es muy similar al anterior. Fíjense que si ustedes observan el X y el Y, la diferencia de fase entre los dos movimientos es pi medio, ¿sí? Fíjense que ahí aparece, digamos, el pi medio. Y lo otro que se dan cuenta para que la polarización o la trayectoria sea circular es el hecho de que las amplitudes, si ustedes las observan, las amplitudes son iguales. Fíjense que en la parte de arriba coloqué A y en la parte de abajo también coloqué A. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Entonces, claro, entonces esto tiene una trayectoria, o sea, ya uno cuando ve esas ecuaciones, ya uno dice que la trayectoria es circular. ¿Sí? La trayectoria circular. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hace uno para encontrar la ecuación del círculo? ¿Sí? Eso es lo que voy a intentar hacer ahorita. El procedimiento es muy similar. Yo lo que tengo que hacer es agarrar este seno de acá y convertirlo a un coseno, ¿sí? Entonces, una vez me queda X me queda con seno, Y me queda con coseno, y hago un proceso muy similar al anterior, ¿sí? Elevo al cuadrado, me queda el seno de WT, seno cuadrado de WT más coseno cuadrado de WT, eso me da igual a 1, y así encuentro la ecuación de la trayectoria, ¿ok? Voy a hacerlo, ¿sí? Voy a hacerlo aquí rapidito para que ustedes lo vean. ¿Puedo cambiar? Señor.
Listo. Entonces, yo tengo los dos movimientos. Tengo X igual a A multiplicado por el seno de WT. Y tengo Y igual a A también multiplicado ahora por el coseno de WT. ¿Sí? Tengo estos dos movimientos. Entonces, la idea es que yo voy a agarrar esos dos movimientos y los voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Elevo al cuadrado. ¿Sí? Cuando yo elevo al cuadrado eso, fíjese que eso me va a quedar así. Es decir, me va a quedar acá. X al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado multiplicado por el seno cuadrado de WT. ¿Sí? Y el Y me va a quedar así, mire. Y cuadrado igual a A cuadrado coseno de WT. ¿Sí? Coseno cuadrado. ¿Listo? Después de esto, lo que tengo que hacer es sumarme. El proceso es el mismo. ¿Sí? Es la repetición. Cuando yo sumo eso, entonces me va a quedar acá. X al cuadrado más Y cuadrado va a ser igual a A cuadrado, que en realidad es un factor común de el seno cuadrado de WT más el coseno cuadrado de WT. ¿Sí? Cierro acá. ¿Ok? Repito, mire, el A cuadrado lo saqué como factor común cuando hago la suma. ¿Sí? Entonces, ese factor común me quedó afuera. ¿Listo? Si ustedes miran, fíjense que este seno cuadrado más el coseno cuadrado, este vale un 1. ¿Sí? Este vale 1. ¿Ok? Entonces, acá simplemente me va a quedar la ecuación del círculo. ¿Sí? Me queda X cuadrado más Y cuadrado, todo eso igualado a la amplitud elevada al cuadrado. Entonces, nada, si ustedes observan esa ecuación, yo no sé si ustedes conocen esa ecuación, pero se las presento. Esa es la ecuación de un círculo, ¿sí? Si usted intenta dibujar esto en un plano, ¿sí? Se lo voy a dibujar acá. Si usted intenta dibujar esto en el plano XY, ¿sí? Usted dice, bueno, haga de cuenta que este es X y que el vertical es Y. Usted simplemente lo que tiene que hacer ahí es dibujar un círculo. Un círculo. Y lógicamente este círculo tiene un radio. Y el radio de este círculo, tiene un valor de A. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí o? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Hay algunos ejemplos de esto. Lo voy a hacer la próxima. Sí, la próxima clase los hago. Bueno, sí, la próxima clase los hago, porque ya se acabó el tiempo. Entonces dejamos por ahí. Sí, ya. Dejamos por ahí, nos vemos. Que tengan un fin de semana chévere. Profe. Sí. Profe, qué pena. Profe, hasta luego. Bueno, hasta Yo luego. le dije que yo entré un poquito tarde, pero parece me puede hacer el favor de quitarme la falla o algo. Hasta luego, profe. Buen fin de semana. Profe, buenas tardes. Hasta la apagó. Hasta luego, profe. Profe, buenas tardes. Espera que llegue, que la apagó la tablet, creo. Profe, buenas tardes. Espera un momentico, ya se conecta.